Voy a hablar de la importancia de la microbiota intestinal y su beneficio. Entonces, nuevamente les repito, aquí está mi correo. Cualquier cosa que puedan necesitar, con todo gusto. Con 30 minutos que tengo para la presentación, es un tema muy complejo, muy diverso. Así que si gustan, pueden enviarme un correo para que les pueda enviar la información adicional. Espero que me estén escuchando bien. Agradezco a Amlan la invitación para participar en este evento. Y bueno, vamos a hablar. Mi laboratorio se especializa en los estudios de la mucosa intestinal. El día de hoy les voy a hablar de dos temas fundamentales. Uno, que es la microbiota intestinal, cuáles son estas poblaciones que están asociados a la mucosa. Y segundo, la importancia de estas poblaciones. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en las bacterias que están regulando las funciones intestinales que van a estar asociadas. Esta es la mucosa intestinal, es una de las mejores fotografías que pude encontrar en la literatura, que describe una caracterización de estas vellosidades, de estas estructuras, en microscopía electrónica de barrido. Entonces vamos a especializarnos en la caracterización de la interacción de las poblaciones bacterianas y el epitelio intestinal. Entonces todos posiblemente en este foro están familiarizados con el tracto gastrointestinal del cerdo. Tiene un estómago, lo que llamamos el intestino delgado, el intestino grueso. En el intestino delgado, tres secciones importantes: duodeno, yeyuno e ilion. En el intestino parte gruesa, ciego, colon y recto. Entonces, podemos caracterizar las poblaciones a diferentes niveles, quiere decir a duodeno, yeyuno, ilion, o las poblaciones que están en el lumen intestinal y en la mucosa. Entonces, durante el resto de la presentación voy a platicar acerca, como les dije al inicio, de este microambiente. Tenemos la mucosa intestinal, cada uno de estos sería un enterocito. Hay células productoras de moco, hay células productoras de mucina, viene una capa de tejido conectivo con tejido muscular. Ahí en la serosa vamos a tener algunas células importantes. Entonces, en este ambiente de asociado a la mucosa intestinal, asociado al epitelio, hemos caracterizado dos capas de bacterias, una que está en contacto directo con las células epiteliales, que está marcada con el número 1, que son de un gran tamaño y que creemos que han evolucionado para resistir a estas sustancias antimicrobianas, utilizar el moco como sustrato y proteger a la mucosa intestinal. Por falta de tiempo no les voy a hablar precisamente de algunas de estas interacciones, pero hoy en día sabemos que estas poblaciones, a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta, regulan la expresión genética del enterocito. También hay otro ambiente, otras bacterias que están asociadas a la digesta, al lumen, al contenido intestinal. Muchas de estas poblaciones son de paso, así como las consume el hospedador, así las va a excretar. Entonces también creemos que no tienen tanto impacto, pero estas poblaciones pueden contener bacterias que son patógenos y que van a tratar de colonizar, van a tratar de infectar esa mucosa intestinal. Entonces, en estos microambientes de la mucosa intestinal, y tomando una pequeña sección de este intestino, vamos a encontrar tres ambientes importantes. Lo que es el contenido intestinal, que es prácticamente todo lo que está en el interior de este tubo digestivo, a eso lo vamos a llamar el contenido. Las poblaciones asociadas a la mucosa, que tendríamos que remover el contenido, y todo lo que esté adherido, establecido en esa mucosa intestinal, lo que tenemos que retirar y tenemos que hacer el análisis, o finalmente las excretas. Y hay diferencias considerables entre las poblaciones de contenido, mucosa y excretas. Las excretas son las muestras más fáciles de colectar, pero sería una representación de todo lo que sucede tanto en el contenido como en la mucosa intestinal para las diferentes secciones del tracto gastrointestinal.
Entonces, a veces es no tan significativo hacer un análisis de las excretas, pero nuevamente es lo más fácil de obtener. Segundo lugar, el contenido. Muchos productos, muchos aditivos están regulando las poblaciones en todo el tubo digestivo. Pues bajo esas circunstancias, analizar el contenido sería importante. Y finalmente, si queremos conocer las poblaciones que están modificando la expresión genética en el enterocito, tendríamos que enfocarnos a las poblaciones asociadas a la mucosa intestinal. Independientemente de cuál sea la población que queremos caracterizar, tenemos que hacer un proceso de extracción de DNA y posteriormente esa macromolécula someterlas a procesos de secuenciación o de caracterización. Entonces, muy importante qué vamos a hacer con ese DNA o con ese RNA, dependiendo de lo que estemos trabajando. Afortunadamente, hay ya unas máquinas que son las máquinas de secuenciación de nueva generación y nos van a producir por relativamente pocos pesos o dólares, nos van a producir una gran cantidad de secuencias. Y estas secuencias, ahora el reto es caracterizarlas, ya sea que estemos hablando de RNA para conocer la expresión genética del hospedador o conocer las diferentes poblaciones bacterianas. Ahora es un reto la parte bioinformática y es algo que también tenemos que especializarnos en poder entender este mensaje genético y descifrarlo en forma de función, ya sea función intestinal o ya sea las poblaciones que están habitando los diferentes ambientes. Me llama mucho la atención que se publican cientos de artículos al año referentes a la microbiota intestinal, ya sea de cerdos o de aves. Hay una gran cantidad de artículos, a veces es complicado hasta darle seguimiento a todo, pero se me hace muy interesante y preocupante que buscamos caracterizar las poblaciones a nivel de género y algunos hasta se atreven a hacer caracterizaciones a nivel de especie. Eso es prácticamente imposible con este tipo de secuenciación masiva, con este gen que es el 16S-rRNA que nosotros secuenciamos. Sí, es una excelente herramienta taxonómica para identificar a las bacterias, pero también tiene sus limitaciones y eso es parte de los trabajos que también se realizan en nuestro laboratorio. Nos hemos especializado en cómo vamos a caracterizar a esos genes. Un ejemplo que les voy a dar para que vean la dificultad de querer encontrar especies y querer encontrar género, que por costumbre, malos hábitos, nos orillamos a hacer eso, es este ejemplo donde tengo aquí información genética de Escherichia, el género Escherichia, ya sea Escherichia coli, ya sea Escherichia armani o algunos otros tipos de Escherichia. Entonces, si utilizamos estos genomas como templete, como molde, para aislar el gen 16S-rRNA y simular una secuenciación masiva, estos son los diferentes niveles de clasificación taxonómica y en verde representaría que es una clasificación adecuada o congruente y en naranja representaría dónde nos equivocamos. Entonces, nuevamente, utilizamos información genética de Escherichia coli y estos son tres sistemas que se utilizan para la caracterización de las poblaciones bacterianas. Entonces, si utilizamos la base de datos de Ribosomal, si utilizamos la base de datos de Green Genes o la base de datos de Silva, tres herramientas que nos sirven para nuestros estudios, vean cómo Escherichia se va a clasificar de diferentes géneros. Una herramienta la va a clasificar como Citrobacter, Green Genes la va a clasificar como Trubelsiella, Silva la va a clasificar como Citrobacter, ven en algunos casos como Erwinias, como Salmonella, otros no las van a poder clasificar cuando toda la información genética que tenemos en esta simulación es de Escherichia coli. Esto lo hemos repetido con diferentes géneros, con diferentes familias bacterianas y es exactamente lo mismo. Entonces, prácticamente es imposible caracterizar a nivel de especie e imposible caracterizar a nivel de género. Entonces, siendo provocativo, pues realmente yo no le veo sentido
querer hacer estos análisis a estos niveles taxonómicos. Y lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio es estandarizar los métodos para caracterizar las poblaciones a nivel de familia bacteriana, que es el nivel taxonómico anterior. Aquí está género, con todos fallan para clasificarlo a nivel de género, y a nivel de familia sí somos exitosos y congruentes con la clasificación. Entonces, es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de cómo es muy efectivo, muy conveniente y muy práctico utilizar ese nivel de clasificación. Es una microfotografía de la mucosa intestinal, donde precisamente hablando de poblaciones asociadas a la mucosa y asociadas al lumen intestinal, podemos identificar dos grupos bacterianos. Esta es la mucosa intestinal, cada uno de estos representa un enterocito, y aquí con una tinción especial estamos marcando las células calciformes, las células goblet, productoras de mucinas, que secretan ese moco como una barrera, como un lubricante, una protección para nuestra mucosa intestinal. Entonces, observamos cuando estábamos haciendo estos análisis, observamos que hay una población de bacterias que está en contacto directo con la mucosa intestinal, y es así como luce el alimento en el contenido intestinal. Estas son las partículas de alimento, así es como lucen, y también aquí hay pequeñas poblaciones bacterianas. Lo que hicimos fue tomar muestras de este contenido intestinal, este lumen intestinal, como lo marca la línea punteada, y también de las poblaciones asociadas a la mucosa intestinal. Y observamos que hay dos grupos completamente diferentes de poblaciones, unas que están asociadas a la mucosa y otras que están asociadas a la digesta, al alimento, al contenido intestinal. Entonces, asociados a la mucosa, tenemos que la familia Lagnospiraceae, Ruminococcacea son las más prevalentes. Prácticamente el 70% de la población que se encuentra en la mucosa pertenecen a estas dos familias bacterianas, mientras que en la digesta el más predominante es Lactobacillacea, la familia Lactobacillacea y la familia Porphyromonadacea. Entonces son dos grupos bacterianos diferentes, estas bacterias tienen funciones completamente diferentes. Y lo más importante de estos análisis es que prácticamente el 90% del microbioma intestinal, el 90% de las bacterias que están en este intestino, ya sea en la mucosa o ya sea en la digesta, las podemos clasificar en 10 u 11 familias. Entonces es muy rápido desarrollar métodos, como lo vimos en la presentación anterior, la PCR cuantitativa para cada una de estas familias bacterianas. Entonces, con 10 primers podemos cuantificar el 90% de la población, y ahora es mucho más fácil darle seguimiento a esas comunidades. Y aquí está prácticamente todo el repertorio, todas las poblaciones bacterianas que pudieran existir en el tracto gastrointestinal del cerdo. Son más de 100 millones de secuencias, más de 100 millones de lecturas de secuenciación, de segmentos secuenciados, y eso corresponde a 53 familias bacterianas. Entonces, aún la totalidad, las 53 familias bacterianas, las podemos identificar, cuantificar, visualizar fácilmente. Y aquí en este mapa, aquí están las 53 familias bacterianas representadas. ¿Qué es lo importante? Como la diapositiva anterior, prácticamente 9, 10 familias forman el conjunto de todo el microbioma. Lo demás está, pero en menos proporciones. Esto es lo que la mayoría de los animales van a tener, son las bacterias más prevalentes, son las que tendríamos que observar. Y nuevamente, la Lagnospiraceae, Ruminococcacea, Clostridaceae son de las familias más prevalentes. Esto, acuérdense, es en excretas. Entonces, esta es el repertorio de las poblaciones en todo nuestro microbioma. Entonces, con 3 familias, prácticamente estamos cubriendo el 80% del microbioma total. Entonces, sería muy fácil realmente hacer la caracterización de estas poblaciones y darle seguimiento a través de la edad, a través del tiempo, a través del uso de diferentes antibióticos o promotores del crecimiento. Y este es un ejemplo característico. Esta es la diversidad de poblaciones cuando están los animales lactando,
y esto es cuando se da el destete. Entonces vean la abundancia relativa en este eje, y aquí no comparen, no hay que fijarnos ahorita en la diversidad de las familias. Lo que es importante remarcar es el cambio, es el cambio tan drástico que hay de este repertorio cuando los animales son jóvenes, cuando provocamos el destete. Y esto es lo que genera esas diarreas tan agresivas en los animales destetados. Ese problema tan común en las unidades de producción es por un cambio tan drástico de estas poblaciones, y es aquí donde tenemos que intervenir, donde tenemos que utilizar aditivos para evitar que este cambio no provoque el establecimiento de comunidades bacterianas que nos van a producir problemas en el tracto gastrointestinal. Y bueno, nuevamente, ustedes como consumidores de productos, como productores, pues tienen que exigirles a las empresas que hagan esta caracterización de las poblaciones bacterianas, que realmente demuestren que los productos, los aditivos, probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos, realmente están cambiando este microbioma, realmente están teniendo un efecto sobre las poblaciones. Y bueno, este es parte del servicio que damos. Y bueno, sí reconozco que la compañía Amlan es una de estas empresas que se han acercado, que tienen el interés por monitorear cómo están cambiando las poblaciones. Y este es un tipo de trabajo que nosotros hemos realizado en el laboratorio. Son 3 productos, 3 diferentes tratamientos, tratamiento 1, 2 y 3, y la abundancia relativa, si esto lo multiplican por 100, lo pueden convertir en porcentaje, y es la abundancia relativa precisamente para miembros de Lactospiraceae, Ruminococcacea, Lactobacillacea y Enterobacteriacea. Y vean cómo hay tratamientos que pueden inducir la mayor cantidad de estas bacterias en el contenido intestinal. Vean cómo el tratamiento 3 aumenta la Lactospiraceae, Ruminococcacea, y empieza a haber una reducción en miembros de la familia Enterobacteriacea, que son los que nos producen daño, que producen estas endotoxinas que van a estar agrediendo a la mucosa intestinal. Entonces es tiempo de empezar a aplicar estas tecnologías para conocer el efecto que tienen todos estos aditivos sobre la mucosa intestinal. Y ya hablando para finalizar de la función de estas poblaciones, vean el mundo de bacterias que tenemos, una capa protectora de moco y nuestras células intestinales. Entonces, ¿cómo es que estas células intestinales regulan el funcionamiento del enterocito? Y bueno, ya lo habíamos visto en la presentación anterior de estas endotoxinas. A veces creemos que necesita ser un patógeno para utilizar estas herramientas, sino el simple hecho de ser bacterias, y más las bacterias gram negativas, las bacterias gram negativas, parte de sus componentes de su pared celular, pues son unos compuestos como el lipopolisacárido, que cuando la célula muere los libera, y estas lipopolisacáridos es una agresión al intestino. Entonces no necesita ser un patógeno, el simple hecho de nosotros dar un aditivo, un antibiótico, un ácido orgánico y eliminar estas bacterias, pues va a haber una exposición contra estas endotoxinas. Y también hay otras bacterias que sí producen toxinas, esas son las exotoxinas, y posiblemente muchas de ellas simplemente lo hagan para competir en este nicho ecológico. Entonces, estos compuestos siempre van a estar presentes en nuestra mucosa intestinal. ¿Y cuál es el objetivo de esta producción, tanto de endotoxinas como exotoxinas? Lo vamos a ver al final de la presentación, cómo vamos a provocar la agresión sobre el enterocito, y este enterocito ya no va a dedicarse a la absorción de nutrientes. Ahora, si está siendo agredido por endotoxinas o exotoxinas, va a cambiar su perfil y se va a convertir en una célula reguladora del sistema inmune. Y también tenemos un cemento intracelular, va a ser la conexión, lo que va a estar cubriendo
cómo se conectan esas células y parte de ese cemento está integrado por unas proteínas que se llama claudinas, que me parece que más adelante vamos a escuchar un poco acerca de ellas. Entonces, estas proteínas están uniendo, están provocando la unión la unión estrecha entre las células. Estas claudinas se conectan con las fibras de actina, y es lo que prácticamente le da sostén, le da fortaleza a nuestras células. Entonces, todas estas endotoxinas van a destruir este cemento intracelular, van a activar la respuesta inmune y entonces se abre una puerta para que puedan ingresar las bacterias. Y cuando esto sucede, pues este es el daño que realmente observamos, ya una mucosa completamente destruida, completamente inflamada, y a este punto es difícil que este sistema intestinal pueda absorber nutrientes. En este punto, esta mucosa intestinal lo que tiene que hacer es defenderse del ataque bacteriano. Entonces, dejamos de absorber nutrientes y nos dedicamos a defendernos. Y en este esquema, parte de este ataque a esta mucosa intestinal, pues es un ataque muy bien orquestado, no es algo aleatorio, no es algo que suceda al azar. Poco a poco vamos aprendiendo acerca de la comunicación celular de las bacterias, cómo es que se comunican. Y aquí en este esquema, en este dibujo tan simple, les voy a explicar la comunicación definido como el quorum sensing, que es un sistema que utilizan las células para comunicar cuándo es momento de proliferar y cuándo es momento de atacar. Cada una de las células, cada una de ellas en su proceso de replicación va a aportar una molécula, una lactona que se llama acetylhemoserin lactona, es un mediador. Cada una de ellas lo empieza a producir. ¿Cómo es que lo producen? Bueno, esta es una bacteria, la representación esquemática de esta bacteria. Tienen un operón muy interesante, un operón aquí en este esquema con 4 genes. El primer gen codifica para una proteína que es un receptor y se coloca en la membrana plasmática, en la pared celular. El segundo, el gen codifica para el inductor, precisamente esta molécula que cada una de las células va a cooperar, y posteriormente vienen los genes de virulencia. Entonces, al inicio de la expresión de ese operón, se produce el receptor y se produce el inductor. Y cada célula que va creciendo va generando una partícula. Cuando hay una alta densidad, cuando tenemos una alta concentración de bacterias, pues también hay una alta concentración de estas lactonas. Y entonces la alta concentración de lactonas es la señal para atacar. Entonces el receptor empieza a percibir una alta concentración de lactonas y entonces ahora se va a inducir los genes de virulencia. Este es el momento en que se debe de atacar, porque si atacan cuando son pocas, el sistema inmune las puede detectar y las puede eliminar. Aquí ya son una masa suficiente para vencer al sistema inmune. Entonces, el momento de atacar. Entonces, una de las cosas que ahora se está tratando de hacer es bloquear este lenguaje de comunicación, bloquear el mensaje y evitar que se produzcan estos factores de virulencia. Esto se descubre en un vibrio Parahemolyticus, que es uno de los vibrios que se encuentran muchas veces en el mar. Algunos de estos organismos son patógenos para el ser humano, precisamente cuando consumimos de estos organismos filtradores. Hay otro tipo de vibrios que también contienen este sistema de quorum sensing, y lo que hace originalmente, como se descubre este sistema, lo mismo que les platiqué, un operón con su receptor, su inductor, pero en este caso hay 2 genes que codifican para una proteína que se llama luciferasa. Y como su nombre lo indica, estas proteínas tienen la capacidad de florecer. Entonces hay un calamar, un pequeño calamar, que mantiene poblaciones de vibrio en un órgano alimentador. Cuando está en el fondo del mar, que no se alcanza a percibir el alimento, empieza a cultivar vibrios, los activa cuando es una gran masa,
para que empiecen a florecer y los utiliza como lámpara para poder alimentarse. Es ahí donde se descubre este sistema de quorum sensing y cómo regulan la expresión genética. Y bueno, algunos aditivos, como es el caso de Calibrin, en esta publicación, demuestran es este vibrio que florece, es un cultivo puro, con 0%, 0 microgramos de este aditivo, con 10 miligramos, 100 miligramos, 1 miligramo y 10 miligramos. Vean cómo se va apagando ese cultivo. Este es sin el aditivo y vean cómo se va perdiendo la fluorescencia. ¿Por qué? Porque se está bloqueando el mecanismo de comunicación, se está bloqueando el quorum sensing. Entonces, por eso es importante que empecemos nosotros desde nuestra trinchera a bloquear estos mensajes de comunicación en las células. Y bueno, este es un experimento inicial que yo creo que tiene mucho futuro para bloquear este sistema de comunicación. Y ya para finalizar, como les mencionaba, siempre hemos señalado que miembros de la familia Enterobacteriaceae, a los cuales pertenece Salmonella, Shigella, Citrobacter, Yersinia, Proteus, son bacterias que se cree que son comensales, pero también tienen la capacidad de producir lipopolisacáridos, estas endotoxinas, y debemos mantener estas poblaciones bajas en el contenido intestinal. Este es el reto. Cualquier producto que ustedes compren o utilicen, verifiquen, pregunten que realmente está regulando las poblaciones de Enterobacteriaceae. Y bueno, aquí de los trabajos de colaboración que hemos realizado con Amlan, un producto comercial de ellos, el grupo Control, y sí ha habido evidencia de que se están regulando las poblaciones de miembros de la familia Enterobacteriaceae. Entonces estábamos iniciando con estas colaboraciones, esperamos que seguir trabajando con ellos e invitar a productores, a otras empresas que quieran utilizar estas herramientas para conocer qué sucede con los aditivos, con los probióticos, prebióticos, cómo realmente están regulando las poblaciones. Y esto es lo que les decía hace unos momentos. Este enterocito, todo el mundo sabemos que su función es absorber nutrientes, es aprovechar lo que el animal consume para producir tejido, para producir músculo, para producir proteínas que ayuden al funcionamiento. Tenemos una microbiota asociada a esta mucosa intestinal. Si nosotros cambiamos o alteramos o insultamos a este enterocito con estas endotoxinas, con este incremento de miembros de la familia Enterobacteriaceae, pues también conozcan que este enterocito tiene la capacidad de convertirse en una célula proinflamatoria. Tiene muchos componentes que están marcados aquí, muchas proteínas que monitorean la presencia de bacterias, por ejemplo, Enterobacteriaceae a través del lipopolisacárido, y si detectan que no es la familia bacteriana correcta, se activan todos los procesos de inflamación y entonces se activan los genes de respuesta inmune, se activa la respuesta inflamatoria y lo primero que va a hacer este enterocito es dejar de absorber nutrientes. Convierte en una célula de defensa, cambia el perfil de sustancias antimicrobianas que produce, cambia el perfil de mucinas que produce y se altera esta unión intracelular. Entonces ahora nuestro enterocito está siendo agredido y tiene que defenderse. Desafortunadamente, al cambiar el perfil de las sustancias antimicrobianas y al cambiar el perfil de mucinas, que es el alimento de miembros de la familia Lactospiraceae y Ruminococcacea, altera esa población y entonces se abre la puerta para que otras bacterias puedan colonizar y agravar aún más el proceso inflamatorio. Y eso es lo que ha aprendido, lo que ha evolucionado Clostridium perfringens. Clostridium perfringens, al observar o notar un cambio en estas mucinas, cambia la cantidad de cisteínas que hay presentes para hacerlas más fuertes. Bueno, Clostridium perfringens tiene la habilidad de utilizar estas mucinas como sustrato y va a provocar enteritis necrótica. Entonces es un problema cuando el enterocito, en un afán de defenderse, cambia la concentración de sustancias antimicrobianas y de mucinas, y eso es lo que permite que Clostridium perfringens pueda colonizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de enterocitos estamos induciendo,
mantener los enterocitos encargados de la absorción de nutrientes y evitar al máximo que se convierta en una célula proinflamatoria. Espero que en este corto tiempo no me haya excedido mucho los 30 minutos y que haya hecho una revisión muy general acerca de cómo funciona esta mucosa intestinal. Sé que me fui muy rápido, sé que hablé cosas muy superficiales, pero si alguien quiere más detalles, con toda confianza pueden mandarme un correo o pedirle a Amlan que me invite a dar una plática más larga y poder atender todas sus preguntas que ustedes pudieran tener. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, nuevamente le agradezco a Justino el tiempo que me cedió para dar esta plática. Gracias.